Hola a todos y bienvenidos un día más a las obras de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy miércoles 21 de febrero del 2024 arrancamos la vuelta por los exteriores. Después accederemos al interior como siempre para ver si nos encontramos alguna sorpresa agradable con el tema del videomarcador y a ver si han terminado de colocar todos los asientos nuevos. Y por último terminaremos el vídeo con las obras del metro, que yo ni me había dado cuenta, menos mal que ha venido Tito y me ha dicho eso son las obras. Pensaba que no tenía nada que ver, pero sí, así que por último os dejaré los avances en las obras del metro de Santiago Bernabéu, así que venga, vídeo completito, arrancamos, dentro vídeo. Esquina de la Torre B de Bernabéu. Ya vemos la primera novedad en el día de hoy y es que la mayoría de las pantallas informativas del fondo sur están encendidas. Nuevas pruebas de esas pantallas informativas que veremos si las van a encender antes o a la vez que el videomarcador 360, porque hasta ahora solo hemos tenido encendidas las pantallas grandes del lateral oeste y alguna mini prueba, pero no se han utilizado. Y es que de momento solo hemos visto estas pruebas, los cuadraditos y las pantallas en blanco. Continúan faltando dos lamas en este fondo sur, esquina de la Torre B, y seguimos. Ayer encontré bastantes reliquias. No sé por qué me dio por abrir lo que había debajo de la cama, saqué bastantes revistas que tenía guardadas y encontré la revista previa al inicio de las obras del estadio, cuando se aprobó, o cuando lo mencionó mejor dicho Florentino Pérez, que ya estaba aprobada la obra en una de las asambleas y dijo que se iba a hacer. Fíjate, todavía no se sabía ni la existencia de la pandemia. El caso es que él decía en ese discurso que las obras iban a tardar 3 años y medio. Y antes de que vengan las hienas a atacar y a criticar, eran 3 años y medio, sin pandemia de por medio, sin Filomena de por medio, sin la guerra de por medio y sin que el hipogeo estuviese aprobado, así como otras cosas que se han aprobado más tarde, así que tampoco es que vayamos tan mal de tiempo. Nos vamos asomando en este lateral de Castellana para ver los trabajos que están realizando. Y si os habéis fijado, en el fondo sur sí que estaban encendidas las pantallas, en este lateral oeste no lo están, no han encendido ninguna. Han desplazado la máquina de pilotaje a esta parte más próxima a Torre B, que antes estaba muy cerca de la Torre C. Han traído más contenedores y también aparece esta caseta de la empresa que se está encargando. El agujero avanza bastante, porque si os fijáis ya casi ni vemos los obreros que hay dentro, para que veáis la profundidad que tiene. A ver si dentro de poco os puedo traer otra actualización de cómo avanza este parking de Castellana, porque ahora mismo en Castellana tenemos dos actuaciones grandes, tanto la obra del metro como la obra del parking. Hay otra, la grúa de servicio, y madre mía, no sé cómo van a acceder los aficionados este domingo. Imagino que crearán pasillos para que puedan acceder, porque ahora mismo todo esto está en obra. Ahí tenemos otra máquina de pilotaje que ahora nos acercaremos. Por cierto, hace un día estupendo en Madrid. Es que no hace falta ni el abrigo. Yo voy en sudadera y hay gente que va hasta en manga corta. Ya veis que apenas podemos ver cómo avanza el parking. Aunque nos subamos a los montículos es muy, muy complicado. Solo se ve bien desde las alturas. En cuanto a la fachada del lateral oeste y la pintura en la viga corona, todo sigue igual, sin novedades. Siguen quedando esas dos lamas que vemos. La grúa de Aguilar, contenedores
desplazándose y moviéndose. Bueno, moviéndose ellos no, que los mueven a través de los camiones. Y nada, este es el lateral oeste, lo que está sucediendo. Vamos a ir avanzando hacia Rafael Salgado, hacia el fondo norte. Están picando y mirad toda la zanja que llevan. No sé si lo podéis ver a través de la valla. Aquí han hecho otro agujero. Están metiendo tuberías. La máquina de pilotaje y al lado la grúa de servicio. Fíjate, están súper cerca de la torre C. Ahí avanzan con ese agujero. Rafael Salgado en el fondo norte, ya veo que están con las lamas de nuevo, ahora veremos cómo avanzan. Ayer habían quitado un tramo. Y por aquí vemos esas obras del parking, el nuevo parking de Castellana. Torre C, lateral oeste al completo y avanzaremos hacia esa esquina primero, aunque ya os adelanto que las pantallas sí que están encendidas. Esquina de la Torre C de Campeones. Como os digo, las pantallas informativas están encendidas, están realizando esas pruebas y ya han colocado casi todas las lamas que habían retirado. Al menos en ese sector solo falta una. Por aquí se están llevando material y las pantallas encendidas. En esa zona también están picando. Veis cómo suena el martillo hidráulico. Pantallas informativas de la Torre C, o sea, de la Torre C no, del fondo norte encendidas. Y aquí están colocando esas últimas lamas que quitaron. Una de las pantallas de la Torre C también está encendida. Mirad toda esta zona cómo está protegida con esa malla de protección azul. Y además en toda la pasarela han puesto andamios. Aquí están terminando de colocar las lamas, como os comento, y os voy a enseñar cómo está quedando. Faltan dos por poner. A ver si esta es la definitiva o todavía tienen que realizar más cambios y modificaciones. Ahí en el suelo tienen acopiadas las lamas que van a subir ahora. Y ya nos vamos a caminar por Rafael Salgado para ver el fondo norte. Hasta aquí llegan las pantallas encendidas, hasta la puerta 31 inclusive. Aquí lo vemos y están trabajando con esta plataforma elevadora, están ahí como metidos por dentro de las lamas. Los contenedores de siempre en esta zona, en esta otra mitad del fondo norte, las pantallas sí que están apagadas, los contenedores y el fondo norte al completo. Los contenedores ahí están echando los palets vacíos y como os digo, nos vamos a ver el lateral este. Caminaremos por Padre Damián un día más. Esquina de la Torre C de Campeones, o sea, de la Torre C no, de la Torre D de 14ª, perdón, que ya me lío, es que me he despistado porque he visto estas luces de aquí y me he despistado. Esa barrita de luz. Lo dicho, esquina de la Torre de 14ª, avanzamos por el lateral este, vamos a ver el Torreón Norte. Por cierto, ya han traído las vallas para el partido. En cuanto al Torreón Norte no tenemos novedades, siguen faltando esas
uniones por colocar. Eso sí, hay muchas puertas que están abiertas, así que imagino que estarán trabajando en el interior, en las galerías interiores, que aún queda muchísimo trabajo por realizar. Vamos a ver qué pasa con la tienda, porque parece que al final en este mes de febrero no la van a abrir. La novedad es que están retirando ya los andamios de la parte interior. Los están desmontando. Así que esa tarea ya la habrán terminado, la tarea de canalización. En cuanto a la pintura, que hayan pintado alguna zona más, no parece, sigue todo exactamente igual. En esta zona de la tienda siguen quedando las pantallas que pusieron y después retiraron y nunca más las han vuelto a poner. Y aquí están con esta plataforma elevadora, así que actividad hay, pero lo que decimos siempre, apenas se puede ver porque están trabajando en zonas interiores que no tenemos acceso. Así que continuamos nuestra vuelta viendo lo que podemos. En esta parte aún siguen los andamios. Por cierto, por fin me he apuntado a clases de inglés y empiezo el día 8. Ya os contaré. Mirad cómo avanzan los jardincitos. Como os enseñé ayer, hay algunos árboles ya en flor. Y estos setos los tendrán que dar forma para que queden bonitos, que ahora mismo están un poco salvajes. Sigue el andamio en la parte superior. Nos asomamos. Aquí todo sigue igual, tienen que poner aún la valla, que como veis está una temporal de seguridad, y aquí continúan trabajando. Faltan las uniones de las pantallas informativas. Siguen metiendo material. La plaza, el suelo parece que ya está terminado y yo creo que por aquí van a pintar porque han protegido los bordes, los marcos. Así que veremos cómo evoluciona todo esto. Abrimos el plano lateral este al completo y nos vamos al fondo sur. Antes de pasar a ver el fondo sur, continuamos viendo lo que nos queda del lateral este y como veis faltan las uniones en las pantallas informativas. Y otra cosa que os tengo que decir es que aún no se han realizado pruebas en estas pantallas del lateral este. Son las únicas que faltan. En cuanto al tema de la pintura, no parece que hayan pintado ninguna zona más interior. Los otros jardines, como van avanzando, la entrada de los coches aún nada, pero vamos, no creo que quede mucho para que esté disponible. Quizás si el Madrid pasa a cuartos sea por abril cuando la abran. Yo creo que en abril van a habilitar muchas cosas, no sé por qué me da. No sé qué pensáis vosotros. Bueno, esquina de la Torre A de Afición, siguen quedando esas lamas verticales por colocar. Falta un tramo chiquitito. Contenedores de desperdicios. Y ahí tenemos la pantalla grande de la puerta 36 y 38 encendida. Lateral este, aquí faltan algunas lamas. No me había dado cuenta. Y nada, fondo sur. Ya sabéis que en esta zona tampoco me detengo mucho porque ya estoy viendo que no han pintado nada y todo más o menos sigue igual, con esa malla de protección azul puesta, pantalla grande encendida y ya estamos casi a punto de acceder al interior. Las pantallas encendidas, como os lo he mostrado antes, aunque no están todas.
Aquí está el acceso al tour. Terminamos de ver el fondo sur, vuelta por los exteriores dada. Nos vemos en el interior. Hoy también tenemos nuevas pruebas en el videomarcador. Parece que están probando como una especie de kiss cam. Y atención porque esquina también encendida, ¿eh? Esquina del fondo norte con lateral oeste encendida y la otra no. Y el videomarcador del lateral este también está apagado. Bueno, me voy corriendo para arriba. Mirad, desde aquí se ve mucho mejor esta segunda esquina encendida. Ahora veremos si la otra también está encendida o no. De momento os puedo decir que los laterales están apagados. Mirad ahí que bien se ve la grada abatible. Y aquí tienen una escalera, así que han estado trabajando con estos cables. Y ya han traído el material para ese cierre de grada del cuarto anfiteatro. Ya en el interior del estadio Santiago Bernabéu, así que recuerda darle al me gusta, suscribirte si todavía no lo has hecho, que estamos a punto de alcanzar esos 104.000 suscriptores. También puedes activar las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que voy subiendo y si lo consideras oportuno puedes compartir este vídeo con quien quieras, a quien creas que le puede servir de utilidad. Te recuerdo que tienes las dos aplicaciones que pagan por caminar en la cajita de descripción, el enlace, el canal de difusión de WhatsApp, así como todas mis redes sociales. Bueno, ya estamos viendo los dos laterales totalmente apagados del videomarcador, solo tenemos una de las esquinas encendidas. Están probando como esa especie de kiss cam. Aquí tenemos la cámara instalada, bueno, una de las cámaras. Esta no es de televisión, no es la que retransmite los partidos, pero bueno, están realizando pruebas. La resolución es increíble, mirad qué bien se ve, o sea, es espectacular. Pantallas interiores también apagadas. Han desplazado un pelín las cerchas del fondo sur. Hoy tenemos el anillo encendido, aunque no tiene nada que ver con lo que se está proyectando en el videomarcador. Veis que tienen ahí como dos cámaras. Aquí también tienen otra. Y es lo que están haciendo con el... ¡Ay, que nos van a enseñar el túnel de vestuarios! ¡Qué bien, qué alegría! A ver, que nos hagan un tour por el interior. Estaría bien, la verdad. Mira qué contento está. Yo también quiero salir. Que te estamos viendo con el móvil. A todos les hace ilusión salir en el videomarcador. Sí. Creí que iba a hacer un espectáculo. Todo el mundo está alucinando con el videomarcador. No es para menos, la verdad. Mientras se deciden a sacar otra imagen, os voy a ir enseñando los avances del interior. Como veis, las cerchas del fondo norte sí que están recogidas en el parking. Esta esquina aún no la han probado, no se ha encendido, aunque sí que están en el interior, como por detrás de la esquina, trabajando por detrás de esos paneles. Ahí vemos a gente, restaurante norte. De momento no han colocado esa separación de la zona visitante. Y ya os mostré ayer que habían terminado ese cierre de grada del cuarto anfiteatro. Y desde aquí podemos ver los andamios que han colocado en esta parte. Y los han colocado, parece, como para poner las lonas, ¿no?
Tiene pinta de como que van a poner ahí una lona para que no se vea tanto. No sé si la lona ya está colocada, que es eso que vemos, porque ahí hay algo puesto, mirad. Así que por eso están puestos estos andamios en toda la zona del fondo norte. Ahora lo veremos también en el fondo sur. Mira, 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 mira. Qué contento estás. ¡Sí! Ojo que cambian de cámara. La gente... ¡Ay, que viene, que viene, que viene! ¡Que salgo! Mirad qué bien se ve ahí el mirador. Yo soy la que está ahí aislada en la esquina. Un poquito de zoom. Mirad cómo se ve la losa. Qué chulo, ¿eh? Qué chulo se ve. Las letras. Nos están haciendo un tour chulo, ¿eh? ¡Ay, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube! A ver si hace un zoom. Mira, estoy moviendo la distancia. Yo estoy aquí, mira. ¡Ole! ¡Ay, que se ha ido! Nada, nuestro momento de gloria ha durado poco. Hasta que vuelvan os sigo enseñando los avances. Videomarcador encendido. Esta es la esquina que hemos visto que está encendida, que es la segunda que vemos. Cuarto y tercer anfiteatro, segundo, el primero del fondo norte, todo igual. El anillo, como os digo, que está encendido también, que está en pruebas. Y por aquí avanzan con la colocación de esa lona. Pasamos al lateral este. Continúan trabajando en la zona de los boxes. Mirad que han quitado algunos asientos. Esta es la zona donde tienen la cámara que están enfocando, que están realizando las pruebas que luego vemos en el videomarcador. Más trabajos en la zona de los boxes. Las escaleras del palco de honor tapadas. Grada abatible abierta. Y en la losa apenas queda la calefacción. Las cajas ya están recogidas en el contenedor, que falta que se lo lleven. Y esto poquito que sobró, porque las plataformas están ya puestas. Aquí lo veis, mucha reunión en el día de hoy, bastantes reuniones, tanto por aquí en la losa como en la zona de los palcos. Ahí tenemos otra reunión. Y es que estas reuniones que vemos, luego a lo mejor en un mes o en X días, aparece como que ha venido alguien que ha estado visitando el estadio y que va a hacer aquí un evento. O sea que lo mismo parece que nosotros no sabemos quién son, pero son gente importante y top que están viniendo a visitar el estadio para hacer algún tipo de evento en un futuro. Lateral este sin novedades, simplemente están limpiando los asientos. No veo que estén colocando esas lonas en la zona del lateral este. Ya veis que el videomarcador está apagado. Las cerchas del fondo sur sí que las han desplazado un poco, porque yo creo que han estado trabajando en esta unión, en este último sector que faltaba, porque antes he visto como una cuerda. Está apagado. Ahí veis la zona de la UCI y de la UCO, y en el fondo sur igual, los andamios están puestos para poner la lona interior. Por eso vemos esa malla de protección azul, porque están colocando esa lona que veis. Esta esquina, primera esquina, está tapada. ¡Ay, qué bien se ve! Mira, todavía no han puesto los cristales. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. La 13, que tienen que cambiarlo. Ah, no, eso no, eso está bien puesto. Eso está actualizado, mirad qué bien se ve. La zona del túnel de vestuario. Ya os digo que podrían coger esa cámara y hacernos un buen tour.
Aquí sí puede ser, aquí yo creo que sí. Aquí qué chulo. Ah, bueno, y no me había dado cuenta que yo estoy aquí y ya han puesto todos los asientos nuevos, ¿eh? Ya han puesto todos los asientos nuevos. Acaban de apagar todo el videomarcador. Los fondos, solo queda encendida la esquina ahora mismo. Las pantallas interiores también están apagadas. Las del lateral oeste. Bueno, y todas las del estadio. Así que voy a aprovechar para mostraros mejor cómo han terminado de poner los asientos. Ojo, porque creo que tenemos nuevas pruebas en el videomarcador. Bueno, lo que os digo, que ya han terminado de poner todos los asientos nuevos, los del cuarto y tercer anfiteatro del fondo sur, así que ya sí que podemos decir alto y claro que ya están todos los asientos nuevos puestos en el estadio Santiago Bernabéu. El anillo también está encendido, están trabajando en la zona de los palcos y vamos a ver qué nos depara, qué sorpresa nos depara ahora mismo el videomarcador. Han encendido los fondos con este tonito rosa. Y ahora han encendido un tramo del lateral este. Acaban de apagar la esquina que estaba encendida. Vuelven las pruebas. Lateral este encendido. Se vuelve a apagar. Se vuelve a encender el fondo sur. Y antes ha hecho un amago de encenderse las pantallas interiores, pero al final no. Así que nada, de momento tenemos pruebas. Diferentes pruebas en el videomarcador. Esto ya es lo que nos espera en los siguientes días hasta que se inaugure. Y esta es la cuerda que os he dicho antes, que parecía que estaban haciendo movimientos con ese sector, pero no parece. Si os fijáis, este sector que han subido, no, pensaba que pertenecía a la esquina, pero no, este sector más oscuro no pertenece a la esquina. Están soltando este cable en el fondo norte. Voy a aguantar aquí en el interior hasta las 2, que es cuando se van a comer y ya no hacen más cambios. Ojo que puede que salgamos. Bueno, realmente esto es el lateral este, lo que están enfocando ahora. La visita está aquí ahora. Por eso ahora han cambiado el enfoque. Yo os grabo la visita por si alguien reconoce a alguien. Aunque ahora mismo no se ve nada. Vamos, que no se les ve la cara. Más pruebas en la esquina del fondo norte con lateral oeste y también en este lateral este. Vuelta a la normalidad y de nuevo se vuelve a apagar. Ojo que están probando juego de luces. Tenemos juego de luces. Mira, mira qué chulo. En los fondos también. Qué chulo, qué chulo. Mira, qué guay. Con los fondos. Ya han parado. Muy atentos a cómo está ahora mismo, porque ya habéis visto que han traído chapa para seguir colocando ese cierre de grada. Y ojo que tenemos fiestón. ¡Vamos! Ya prueban los altavoces. Yo ya me marcho, que me falta todavía grabar el metro, pero bueno, aquí os dejo con la fiesta.
Everybody go to the discotheque. Club de fútbol. Jude. Madrid. La saeta, ya ataca mi Madrid. Madrid, a la Madrid, y nada más, a la Madrid. Ojo que hoy hay fiestón aquí, ¿eh? Hay fiesta. Bellingham. Aquí seguimos viendo el material que tienen y también aprovecho a mostraros las pruebas de pintura, que ya veis que no han avanzado nada. A ver si vemos los trabajos del parking, que mirad, aquí han hormigonado, por eso ayer estaba la hormigonera. Y ahora os enseñaré las obras del metro y ya terminamos el vídeo. Después de ver los avances en el exterior y en el interior, vamos con lo que está sucediendo en las obras del metro Santiago Bernabéu, que ya han comenzado. Esto que veis aquí que están picando pertenece a la obra del metro, esta parte de aquí. Y esta valla azul también es de la obra del metro. Mirad, primer cartel. Implantación de ascensores y modernización de la estación de Santiago Bernabéu. ¿Veis? Ahí lo veis, que lo lleva Acciona y esta es la valla. No me llega el brazo, así que no os puedo enseñar lo que hay. Vamos a continuar viendo, os voy a mostrar el cartel y aprovecho para mostraros cómo se ve el estadio desde lejos. De lejos. Mirad lo que han armado aquí para poner el cartel de las obras, ¿eh? Implantación de ascensores y modernización de la estación de Santiago Bernabéu. El presupuesto y el inicio de la obra. Trabajamos para ofrecerte un mejor servicio. Lamentamos las molestias. Aquí está el cartel. Y ahora me falta por enseñaros una zona más y ya terminamos el vídeo. Mirad cómo se ve desde aquí el estadio, ¿eh? Impone bastante. Luego la gente dice que es pequeño. Yo no sé dónde ven que es pequeño porque es tremendo. Bueno, me falta por mostraros una última cosa y ya terminamos el vídeo, que se está haciendo larguísimo. Bueno, estas son otras obras que tienen aquí, pero esto no tiene nada que ver con el metro. Esto es del Palacio de Congresos. Esto es lo otro que tiene que ver con el metro. Así que nada, bueno, tienen zonas cortadas en toda esta franja. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. Si es así, darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Feliz miércoles! ¡Chao!